a Luperón, en mi carro. Y, Avi, muéveme esto, please. Pon eso para allá, papá. Mueve esto. Venga, aquí, aquí. No se me pierda, que los nervios lo traicionan. Agarra eso. Ponlo por allá. Y venía de camino y recibí una llamada. Cuando digo, hello, dice, pastor, Franklin que le habla. Digo, dime, Franklin. Ya usted sabe, el primer huevo del ministerio lo puso Franklin. Estamos aquí, pastor, que queremos hacer un party cristiano aquí. Digo, aquí en la marquesina, digo, Franklin, dígame, pastor, ya yo voy de camino. Aleluya, aleluya. Bueno, qué bendición es tener, ¿verdad? Es tener esta hermosa visita. Todos estábamos allí un día que Dios nos habló de ella. Ella no estaba cuando Dios habló de ella. Ella no estaba, pero Dios habló de ella. Y ella recibió su palabra. Y Dios va a seguir hablando. Dios es bueno. Aleluya. En esta noche yo quería compartir una palabra, pero quiero ver cómo esta palabra, cómo podemos hacer para que usted pueda comprender esta palabra. Mi esposa y yo, en el día, creo que fue ayer, estuvimos leyendo un poco en Hebreo 11 y el mensaje nació de Hebreo 11. Porque teníamos 2 días haciendo un devocional y teníamos 2 días hablando acerca de la justicia de Dios que viene mediante la fe. La justicia que se hereda es una herencia que viene prometida desde la familia de Abraham. Pero para explicarle esto, hay que hablarle claro, para que usted no se me pierda en lo que vamos a hablar. Y nos sentamos a leer estos pasajes en el segundo día. Estábamos leyendo, empezamos a las 9 de la mañana y nos dieron las 12 del mediodía y solo habíamos leído la 1 de la tarde y solo habíamos estudiado 4 capítulos del libro de los Hebreos. Dice mi esposa, venga, déjame cocinarle a los muchachos que tenemos un par de horas aquí, 3 versículos, 4 versículos. Digo. La palabra de Dios nos enriquece, ¿no? Y quiero leérselo de aquí, miren. Este es un pasaje, yo estaba pensando también, en el hijo mío, que es un aficionado, pero fuerte, de los superhéroes, de Batman, de Superman, de Iron Man, de toda esa gente. Y yo estoy ahí incluido también, yo sé, dentro de los héroes que él tiene. Y pensé en él, y estaba pensando en eso cuando estaba leyendo Hebreo 11, porque yo dije, ¿dónde es el lugar donde vivían los héroes? El Salón de la Justicia. Y Hebreo 11 habla del Salón de la Justicia. Amén. Lo voy a leer de esta Biblia, Nueva Versión Internacional, esta Biblia que tengo para corregir a mis hijos cuando se les portan mal. Ya usted está viendo el grosor de ella, ¿no, verdad? Que no es para leerla. Hebreo 11. Esta versión, usted sabe que suena un poquito más claro. Y hay un pasaje que vamos a leer, que es el capítulo 1 de Hebreo 11, que va a sonar un poco diferente, pero yo le voy a aclarar ahí eso. ¿Por qué una dice esto y otra dice que no? Y vamos a tratar de ser claros en este mensaje. Si usted lo tiene, puede decir amén. Ahí bájame el aire, que está muy alto. Hebreo 11 dice, ahora bien, la suya dice diferente. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. La suya dice, pues, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción, ¿no? Ahora dice, gracias a ella, la suya dice, alcanzaron buen testimonios esta dice, gracias a ella, fueron aprobados los antiguos. Amén. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Es decir, gracias a ella
por la fe que ellos tuvieron, recibieron la aprobación de Dios para validar el testimonio de ellos. Amén. Y cuando seguí leyendo en los próximos versos, me di cuenta de algo. Y ahora lo vamos a tachar y lo vamos a ver. Y aquí en el verso 3 dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo invisible provino de lo que es una ley espiritual. Nada de lo que viene de Dios viene de la nada. No existe el Big Bang. Yo le dije a ustedes en una ocasión que era el Big Bang. Dice que el Big Bang es una explosión que hizo que la materia, se creara materia y se juntara y creara la Tierra. Yo digo que el Big Bang es cuando un hombre y una mujer se casan y no conocen su trasfondo. ¿Cuánto alaban a Dios? Luego viene el Big Bang. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Aleluya. Agárrese porque estamos hablando ciencia y revelación aquí. Exacto. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre. Todo lo que tú recibes en la tierra, que viene de lo espiritual, viene de la luz. Y luz es revelación. No hay nada creado de la nada. Entonces, ese verso dice así. Ahora, el 4, síganme. Por la fe, Abel ofreció a Dios. Espérese, no me vaya adelante. Esta es la que manda. Usted está en su reina 60 ahí, cuidado. Espérese. Aguante. Ey, no van a meter preso por estar criticando a la reina Valera. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por el cual recibió testimonio de ser. Oiga, recibió testimonio. Pues Dios aceptó su ofrenda por la fe. Abel, a pesar de estar muerto, habla. ¿Qué significa eso, pastor? ¿No estamos hablando de él hoy? ¿Usted no está hablando de él? Pues todavía esa ofrenda está hablando. ¿Usted entiende lo que le digo? Pues todavía estamos mencionándolo. Y está en el salón de la fama, está en el salón de la justicia, Hebreos 11. Y si está ahí es porque el Espíritu Santo lo puso aquí. ¿Usted entiende lo que le digo? Entonces, recibió el testimonio de ser justo. Quiero que preste atención a esa palabra. Recibió testimonio de ser. Agárrenla ahí. Verso 5. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Ay, cuánto quisieran hacer. ¿Usted cree que usted tiene? Ahí no usted dice, Jehová, o llévame como Enoc o en el rato. Y ese otro dice, ¿por qué, mijo? Es que me da miedo por ir. Ustedes están haciendo esa oración. Entonces, Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio. Oiga donde Overly repite la palabra, recibió testimonio. Recibió la aprobación de Dios para validar de que ciertísimamente esa gente hicieron maniobras por la fe. Amén. Espérese que estoy viendo cómo que vamos a entrarle a esto. Recibió testimonio de haber agradado a Dios. Escúcheme, porque quizás usted lee eso con mucha facilidad, pero llegar al punto de decir que Enoc agradaba a Dios, eso tiene que despertarnos una alerta, porque le voy a decir algo. Bueno, se lo voy a decir ahora, no me voy a adelantar, porque tengo que ir poniendo la cosa en su orden. Yo traje una nota, pero vamos a ver. Yo estaba pensando durar 3 horas aquí, pero nada. Y dice, luego cuando nos quedamos en el 6. En realidad, sin fe es imposible. No, ¿cómo que pasó? Dio testimonio de que agradó a Dios. Y después dice, pero sin fe
Es imposible. Es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Él tiene que creer que Él existe o que le hay y que Él va a premiar y que Él va a darle un galardón a aquellos que le buscan. Mira, ese abanico que está allá atrás, ¿de quién es? No sean abusadores. Ya yo lo estoy viendo, está borroso. ¿Qué gloria es esta? Estoy viendo una nube, pero mentira que estoy. Ay, santo. Te digo a ti. Después dicen, el pastor me criticó. Entonces, el verso 7. Ve, mi amor, rápido, no mires atrás como la mujer de López, te ponen de tapa de sal. Toma ese abanico por ahí cuando tú quieras. Ay, santo. No, me siento, dame. No quiero terminar este sermón en el Calventi. Y dice así: por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían. ¿Por qué? Por cosas que no se veían. Porque no había llovido. La tierra se humedecía, pero nunca lluvia. Dios le habló algo a Noé que no se había visto. Eso da un principio. Ese abanico, si me le puede levantar la cabecita, mi hermana, como en son de adoración. Ayúdeme a alguien, por favor, please, para ganar tiempo. Entonces, fue advertido por cosas que todavía no se habían visto. Eso nos da a entender una cosa, y es que la fe no fue lo que nosotros pensamos por mucho tiempo. Sí, David, no importa que me vuelva la página, yo tengo un separador aquí. Yo con tal de que me dé aire. Pues ¿usted cree que pasa? Ahora escuche esto, no se me debía, ahora oiga esto. Tenemos que entender que la fe no es algo que es de caminar a ciegas. La fe está sustentada en una palabra, en una promesa, en un pacto. Por eso es que Dios, para darle permanencia a la fe, decidió inspirar hombres para que escribieran las escrituras y la palabra de Dios siguiera vigente 24 horas. De manera que la fe esté sustentada en lo que Dios dijo. Usted ve que me gusta la Biblia dice, la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra. Wow. 2 filos que penetran, es decir, corta por arriba y divide. Oiga, y hace una distinción entre lo espiritual y lo humano. Discierne. Por eso es que usted muchas veces viene a la iglesia y dice, ¿quién le dijo eso? Algo le dijeron al pastor. Ya fue un mentiroso decirle al pastor ya. Porque la palabra siempre te va a confrontar, siempre te va a hacer frente. Noé fue advertido por cosas que no veía y que aún no se habían visto. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Oiga la fe de Noé y la paciencia que Noé tuvo. Noé no duró mucho predicando. Noé lo que duró fue 120 años. Y usted dura 3 días y en la iglesia quiere venir. 120 predicando de algo que él no había visto. Imagínese este asunto. Hacer un arca, empezar a construir un arca, y encima de que cada vez que terminaba de construir el arca, el hombre tenía que vestirse para ir a predicar la palabra.
y a decirle a la gente cruzaba por la casa de él y le decían, tú lo que te está volviendo loco. Porque tú dices que va a caer y que un agua que va a venir de arriba para abajo. Entonces Noé, creyéndole a Dios, fue que empezó a hacer estas cosas. ¿Cuál era el mensaje de él? El mensaje de Noé era un mensaje de salvación. El mensaje de Noé era un mensaje como este: arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos, el juicio de Dios se acerca, va a llover, va a llover. ¿Cuál es la evidencia de la fe de este hombre? Que estaba ¿qué? Construyendo el arca. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y la Biblia dice que por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Luego empieza a hablar de Abraham. Ya Abraham aquí se ha dado demasiada fama. Ahora escuche esto. Todos estos hombres tenían algo en común. Yo publiqué por el grupo y dije, ¿por qué Dios, el día en que Adán y Eva pecaron, no lo mató instantáneamente? Si el carácter de Dios, decimos de esta forma, la justicia de Dios se desasoció del hombre. Rompieron lazo. La Biblia dice el hombre fue creado a imagen y ¿de quién? No puede ser imagen y semejanza física. Tiene que estar hablando de algo espiritual. Entonces cuando dice imagen y semejanza, está hablando ¿de qué? De la capacidad moral del hombre, de la capacidad de tomar decisiones, de la capacidad de gobernar las cosas que Dios puso en sus manos. ¿Semejanza de qué? Capacidad de tomar decisiones por sí mismo. Todas estas cosas venían incluidas en el hombre, pero lo que sustentaba todas esas cosas era el tener comunión con Dios. Pero cuando Adán y Eva pecan, se corta la relación. Por eso es que en Romanos dice, por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria. ¿Qué significa gloria ahí? La palabra gloria ahí quiere decir el honor y el privilegio que se le dio en el principio de la creación. Entonces, cuando al hombre se le remueve esa gloria, quiere decir que la imagen de Dios en nosotros, ¿cuál? Capacidad de tomar decisiones, capacidad de razonar. Ninguna creación en la tierra tiene la capacidad que tenemos los seres humanos. Los animales pueden tener alma, pero no tienen espíritu. Ellos no entran al cielo, como dicen muchos que los perros entran al cielo. El animal puede pensar, pero no tiene la capacidad de razonar como nosotros razonamos. Nadie tiene esa capacidad, solo el hombre. Y cuando el hombre peca, Dios lo saca, el hombre trata de vestirse con hojas, Dios lo viste con pieles de animales y lo sacó del huerto. Para mí eso es una señal de que algo Dios tenía planificado antes de la fundación del mundo. Le quitó las hojas y le puso piel de animal y lo sacó. Y puso unos querubs, unos ángeles, para que no entraran. No vaya a ser que siendo pecadores comieran de un árbol que produce eternidad y se quedaran muertos eternamente. Eso es otra señal de que Dios tenía un plan con la humanidad. Entonces, en otras palabras, por eso yo le digo, ¿cómo podía no caminar con Dios si para caminar con Dios tú tenías que volver al estado de Adán? Y la justicia de Dios, es decir, el carácter de Dios, demanda que todos los hombres paguen por su pecado. Esa es su naturaleza. Hay gente que dice, Dios es injusto por castigarnos. No. Injusto sería si no nos castiga. Porque su justicia demandaba el castigo del hombre. En otras palabras, Adán y Eva tenían que morir como la sopa instantánea.
Pero vamos a leer Romanos. Vamos a leer Romanos 3:25. Esto es un verso que tú tienes que tener toda tu vida. Te voy a decir por qué. Franklin, toma. Tú lo puedes leer de allá atrás. Búscate para que me lo lea. Ahora, este texto que usted va a ver acá, escúcheme, porque si usted no entiende esto, ese es el tema, uno de los temas centrales de la Biblia. Cómo Dios hizo para yo entrar en correcta relación con Él, si todos fuimos destituidos y no tenemos la capacidad de acercarnos a Dios por nuestra propia cuenta. Por eso es que a la gente, cuando dice yo necesito cambiar algunas cosas para buscar a Dios, hay que hacerle saber que es imposible que usted trate de cambiar algo para acercarse a Dios, que lo único que usted necesita para acercarse a Dios es venir como usted está y tener fe de que Él lo va a recibir. Franklin, ¿lo tiene? Léelo. Dice la palabra de Dios, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Mire, termina ahí, Franklin, ya. Sigue. Sigue. No, páralo ahí. Escuche esto. Quiero que usted se quede lo más claro posible. El mensaje es este. Nadie merece el cielo. Nadie merece el cielo. Ahora escuche bien. Le voy a decir esto y se lo voy a explicar lo más claro posible. ¿Me están entendiendo? La Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno. ¿Cómo le explico esto? ¿Cómo Dios, siendo justo, cuando usted lee el texto, Él dice que por mucho tiempo dejó pasar por alto? Oiga, no fue que toleró el pecado, sino que lo dejó pasar. Es decir, Él podía dejarlo pasar por alto sin dejar de ejecutar el juicio que tenía que ejecutar. Porque su naturaleza decía, el que pecó tiene que morir. Ahora, ¿cómo Dios iba a hacerse para castigarnos y a la vez tratar de justificar a gente que no lo merecían sin que su nombre se pusiera en juego, ni que su justicia fuera puesta en duda? Porque míralo bien desde este punto, si no te castigaba, quedaba como injusto. Y Él no iba a quedar como injusto. Entonces dice, ¿entonces qué? Yo te tengo que castigar. Pero ¿cómo hago ahora para castigarte y luego justificarte y yo quedar siendo todavía justo como soy, Dios? Entonces, fíjese lo siguiente. Dejó pasar por alto. Él podía dejar pasarlo por alto pero tenía que llegar a ¿qué? A ejecutar lo que dijo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Él hace lo siguiente. Cuando hablamos de Abel, cuando hablamos de Enoc, cuando hablamos de Abraham, si la Biblia dice que nosotros entramos al cielo porque fuimos justificados por la vida de Cristo, la palabra justificado, si hay alguien abogado aquí, es absuelto de su pecado y tratado como justo. Legalmente,
Dios te absuelve y te trata como que usted es un justo que nunca hizo, ¿sí? ¿Que nunca hizo qué? Hay gente que tiene que aprender de Dios aquí y dejar de estar mencionando cosas de los años 60. ¡Gloria a Dios! Fue absuelto. Cuando Él te perdona, Él no te menciona cosas de atrás. ¿Tú te acuerdas en el 86, pero muchacha? Entonces, si nosotros, miren, el carácter de Dios demandaba que para que un ser humano se salve, tenía que pararse delante de Él, limpio, puro, santo, sin mancha, sin arruga. Ya tú sabes. Ahora digan conmigo, oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Ni el chapulín colorado, mi hermano. Pero Él dijo, a sabiendas Dios de que esto no iba a suceder, mandó a su Hijo. ¿Por qué? Lo hizo vivir en la tierra por 3 años, cumplió la ley, vivió una vida santa, no pecó como muchos creen, no pecó, y demostró ser justo. La ventaja de la vida de Cristo, que nos benefició a nosotros, fue que se convirtió en hombre. Y un hombre se paró allá, o se puso en la cruz, y le voy a decir por qué Cristo dijo, consumado es. Lo que dijo fue, está hecho. Cuando el padre ve al hijo que termina de morir y el padre lo olfatea, cuando el padre ve al hijo, lo ve perfecto, lo ve justo, lo ve limpio y le dice, tú sí tienes derecho a entrar acá. Y Jesús le dijo, wait. Como estoy aquí para cumplirte un propósito, entonces lo que voy a hacer, lo que vamos a hacer ahora, dice el Padre al Hijo y el Hijo con el Padre, es que todo el que venga a ti y crea en ti, la justicia tuya, tú se la vas a depositar a su cuenta. Para que la misma aprobación que tuvo el Hijo delante del Padre, también la tuviera usted. Por eso es que la Biblia dice que nosotros estamos escondidos en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice, nadie nos separará del amor de Dios. Por eso, cuando Dios nos mira a través del Hijo. Porque cuando tú vienes a Él lo que hace es que te absuelve y te dice, ya tú no eres culpable. Y se te quita la sentencia que hubo. Y tú vuelves a tener la comunión que hubo en el principio. Y eso te da acceso a muchísimas cosas. Y te vuelve a colocar en una posición. Por eso la Biblia dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Porque lo que Dios hizo por nosotros fue que nos injertó en el Hijo. Y si el Hijo se sentó en el trono, como yo estoy en él, yo también estoy allá. ¡Wow! Cuando Él se sentó, yo dije, wow, ¿qué fue? ¿Y qué fue, varón? Recibí a Cristo. ¿Y qué pasó? Sentí como que me senté en un lugar. Como un lugar como de... Como un lugar como de reyes, sacerdotes. Dice que se sentó a la diestra del Padre, pero si usted se fija, el Padre es espíritu. En el Padre no hay izquierda ni derecha. ¿Cómo que se sentó a la derecha del Padre?
Si el Padre es espíritu, ¿en qué lado fue que se sentó? Está hablando como que Dios tiene una izquierda y una derecha. Dios es espíritu, Dios es eterno, Dios no tiene derecha ni izquierda. Santo, este mensaje está bueno, ¿eh? Entonces, ¿dónde fue que se sentó? ¿Por qué dice derecha? La palabra derecha significa en una posición de privilegio. Dígale que está a su lado, tú y yo somos unos privilegiados. Por eso es que cuando Cristo estaba en la tierra, Él decía, yo hago todo lo que veo y oigo a mi Padre hacer. Por eso es que cuando alguien anda en el Espíritu y conoce su posición en Cristo y sabe que está sentado en lugares celestiales, tú no oyes el bullicio de la tierra. Aunque te esté llevando San Quintín y San Jerónimo, y aunque la vida se te esté imposibilitando, tú necesitas en el Espíritu escuchar lo que el Padre y el Hijo están hablando en la vida del Espíritu. Espérense, que ustedes son unos pentecostales. Están tremendos ustedes. Entonces, si usted y yo nos salvamos por Cristo, ¿cómo se salvó Abel? Si la Biblia dice que por la fe, Abel se le entregó la posición que usted y a mí se nos entregó, pero por la muerte de Cristo. ¿Y por quién Abel y cómo Enoc, un mortal separado de Dios, pudo caminar con Dios? Y usted escucha la historia de Enoc, y es tan breve la historia, pero debemos de deducir que la vida de este hombre no era una vida ordinaria, que el hombre andaba en otra dimensión, pero no es una dimensión imposibilitada para los que estamos en Cristo Jesús. Hoy estamos caminando en esas dimensiones. ¿Cómo habla de Sara? ¿Cómo habla de Abraham? ¿Cómo se salvaron esta gente? Dios es un Dios poderoso y Dios es un Dios grande. Escuche ahora lo que le voy a decir. ¿Cómo se salvaron? Mire ahora esto. Prepárese. Porque ahí lo dice. Franklin lo leyó. Esa gente Hebreos dice, el 11, cuando está terminando ya, usted lo puede leer, y dice que mucha gente murió sin haber alcanzado lo que creyeron. Y yo dije, ¿por qué entonces eso están ahí metidos? Porque si estamos hablando de fe, y estamos hablando de gente que hizo acrobacia, gente que movieron chacos espirituales, gente que movieron y cerraron boca de leones, prostitutas que no pertenecían al pueblo de Dios se convirtieron en el pueblo de Dios, gente que hicieron proezas en el nombre del Padre. ¿Por qué esos específicamente que no se mencionan dice que murieron sin haber alcanzado lo que estaban creyendo? El mismo Abraham dice que él vivió como peregrino y extranjero en la tierra que Dios le prometió. Y nunca alcanzó a ver la promesa, pero Abraham tenía un detalle, que la fe de Abraham era de una tecnología muy alta. Diga muy alta la tecnología de Abraham. Porque Abraham estaba mirando el resultado final y tenía, dice la Biblia, la mirada puesta en una ciudad cuyo arquitecto se llama Jehová de los ejércitos. En otras palabras, Abraham estaba mirando el resultado final de la promesa que se le había entregado en el presente. Cuando Abraham vio el futuro, ¿sabe qué fue lo que vio? La nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Por eso es que la fe se va más allá. La fe se cree en el presente, pero se mueve en el futuro. Pastor, el problema es que yo vengo creyendo hace mucho y no ha pasado nada. El problema no es que tú creas, es en quién fue que tú creíste.
El problema aquí es en quién fue que creímos. Ahora, escuche bien. Esa gente se salvaron por el mismo que usted y yo nos salvamos. Lo que pasa es que Dios, mire, lo primero que tenemos que ver es que cuando Dios dice algo, ciertísimamente, aunque parezca imposible humanamente, aunque se tarde 400 años, como duró Israel en Egipto, aunque se tarde 13 años, 14 años, lo que Dios dijo va a suceder. Porque cuando Dios promete una cosa, cuando Dios te dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer porque lo va a hacer. Hay gente que está diciendo, no, que esta pastilla me tiene vivo. Tú estás loco. A ti lo que te tiene vivo fue una promesa que Dios te dio. Usted no iba a gente decir, wow, qué suerte tuvo. Mira, muchacho. Y esto de suerte. ¿Quién camina de que aquí que suerte y no suerte? Tú te puedes poner el amuleto que tú quieras. Si la mano de Dios se retiró, te llevó San Jerónimo, la suegra de Satanás y todas sus secuaces y toda su familia. ¿Cuántas le van a decir? Ahora, escuchen bien lo que voy a decir. Como era tan certísimo lo que iba a suceder, y esa gente, yo le dije, la fe se agarra de algo, la fe no es vacía. Abraham creyó, Moisés creyó, la Biblia dice que Moisés prefirió sufrir por causa de Cristo. Hebreo dice, en la versión Nueva Versión Internacional dice, que Jesús prefirió sufrir los vituperios por causa del Mesías que vivir en casa del faraón comiendo caviar, camarones y langostas con tostones. Sí, porque cuando los fritos están al lado de huevos son fritos, pero cuando están al lado de camarones son tostones. ¿Cuánto la van a decir? Señores, esas son revelaciones profundas. Esto está profundo. En otras palabras, cuando en hebreo dice que algunos murieron sin haber recibido lo que creyeron, estaba hablando de gente que conocían el advenimiento del Mesías, pero no pudieron vivir la época. Y cuando habla entonces de Abel, tuvo Abel que saber la revelación del Mesías. Tuvieron que haber conocido la información. En la Biblia castellana, cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No significa que Dios no le explicó bien acerca de la simiente que había de venir. Dios tuvo que haberle explicado bien los términos del pacto que venía por causa de una promesa. Antes de que llegara la ley y pretendiera apoderarse de hacerle creer al hombre que la salvación venía por la ley. La salvación llegó antes, como 400 años antes de que llegara la ley. Y la promesa vino y la promesa le pertenece a los que creen. Por eso que Pablo dice, los que tienen fe, estos son los que pertenecen y fueron incluidos en la promesa de Abraham. ¿Cuál promesa? En su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, Dios siendo Dios y ellos conociendo lo revelado, porque Dios no entrega nada si no lo revela. Entonces ellos habiendo conocido, y discúlpeme si dejé a alguien botado, si dejé a alguien atrás y alguien se quedó en la 23 y nosotros estamos en la 16, número 4. ¿Cuánto alaban a Dios? Y Dios lo que hizo fue lo siguiente, aquí va porque ya estoy terminando, no pude mirar la nota.
y no se me fue nada. Dios, sabiendo estas cosas, escúcheme, porque esta es la parte que usted no puede dejar ir. Dios lo que hizo fue que a los que murieron antes de Cristo les dio la salvación a crédito. Se la fió. Y Dios le dijo, ustedes me van a hacer un pagaré. Cada vez que ustedes pequen, ustedes me van a ofrecer un animalito sin defecto. Vayan pagando la deuda de esta forma hasta que llegue uno en la cruz y pague la deuda por completo. Y diga, consumado. En el Antiguo Testamento, pagaré tras pagaré, ofreciendo animalitos que representaban la venida de Cristo, que era el que iba a cubrir, el que iba a expiar, a propiciar el sacrificio, el que iba a hacer algo perfecto. Entonces, Dios le proveyó al hombre, pero la Biblia dice, pasando por alto, no tolerando, sino con una ira comprimida, diciendo, tengo que castigarlos, porque si no lo castigo a ustedes, yo quedo como mentiroso y mi carácter nunca se va a doblar. Pero él te está diciendo eso, pero a la vez te está proveyendo el método por atrás. Te voy a castigar. ¿Usted entiende lo que me dice? El juicio que viene sobre ti, porque él sabe, mire, porque todo lo que iba a suceder tenía que suceder en el plano de la legalidad. Habían muchos espectadores en esta vuelta. ¿Por qué Cristo vino en el Espíritu? Porque el diablo andaba detrás del Señor diciéndole, claro que tú me vas a vencer como Dios y no como hombre. Eso quisiera que el diablo creyera. No fue como Dios que lo venció. Por eso cuando alguien usted le ofrece a Dios, a Jesús es el que usted le ofrece. Cristo era su oficio. Cuando usted dice, venga Cristo, un musulmán te puede decir a cuál de ellos. Porque Cristos hay en el Islam. El Islam tiene sus ungidos. Los budistas tienen su Cristo. Entonces, por eso es que la Biblia dice que en el mundo hay muchos falsos Cristos, falsos ungidos. Pero no todos pueden ser Cristo, pero no todos pueden ser Jesús. Yeshua. Jesús está salvando, Jesús está. Es un error también decir que Jesús era 50% hombre y 50% Dios. No, Él era 100% hombre y 100% Dios. Pero demostró que como hombre fue que al diablo le arrancaron el corazón. Por eso cuando el diablo se le aparece, lo quiere poner a hacer hazañas. ¿Usted no se fijó? Si tú eres hijo de Dios, dile a esta piedra. Yo estoy en los 7 ayunos de la iglesia de Casa de los Olivos. Yo no puedo fallar. Cuando dicen amén. Santo, yo sé que algunos de ustedes se han dado unas alturas. Tranquilo. Señor, revélame. Señor me dice, no te puedo revelar tanto. ¿Y por qué? Es que tú vas a matar a una gente, muchachos. Ahí tengo que mantenerte oscuro a veces para que tú no le llegue el sistema, porque hay gente que su barriga lo está dominando. Ay, no puedo. Yo no aguanto, ustedes miren. La Biblia dice que entonces que tu Dios es tu vientre. Hay gente que no puede ni respirar. Pero escuche esto.
Entonces, esto significa, cuando yo leí todo esto, pastor, y todo eso fue en 3 horas. En 3 horas, casi 4 horas, me senté y cuando nos sentamos, empezó a llegar estas informaciones. Yo empecé a escribir y empecé a mirar y digo, Dios mío, qué mente ni más poderosa, qué mente maestra la de nuestro Dios. Porque escúcheme, su naturaleza estaba en juego al justificar a los pecadores. Si Él te justificaba sin castigarte, Él no era ningún Dios. Porque si hay algo que Dios tiene, que es parte de su naturaleza también, es la inmutabilidad. Dios no cambia. Hoy Él no dice que sí y mañana dice. Por eso cuando hablamos de la promesa, ¿y qué dice la Biblia? Todas las promesas en Él son sí y en Él son amén. Por eso que dice Él que jurando, haciendo juramento, buscó a alguien mayor que Él, buscó a alguien por quien jurar. Porque usted siempre va a jurar por algo. Usted no ve a la gente como jura, para que usted le crea. Porque ya sus palabras no tienen validez, tienen que recurrir a juramento. Te lo juro por mis hijos, que yo te voy a ayudar. Porque se perdió la credibilidad. Ya la gente no cree en un sí tuyo y en un no. Entonces, Dios estaba cuidando eso. Yo digo, si yo digo que sí, es que sí. Y si yo digo que no, es que no. Si Dios, siendo Dios, trabajó en lo que es legalidad, ¿cuánto más nosotros tenemos que tener cuidado con la vida que estamos viviendo? Termino con esto. ¿Usted se acuerda que yo dije, que yo le decía que la Biblia dice que Jesús es nuestro intercesor y que Él intercede por nosotros? Y yo le decía a ustedes, imagínense, todo porque se sentó. La intercesión de Cristo no tiene que ver con oraciones que Él hace en el cielo, porque se estaría orando a Él mismo. Él no está diciéndole, convenciendo al Padre de lo que usted está pasando ni nada de eso. Al Padre no está diciendo, al mismo que hizo el plan. Cristo no intercede orando, no habla. El Espíritu sí. El Espíritu viene, no viene, pero para... A veces usted está orando y de repente o empieza a tirar unos gritos o a gemir o a hablar en lengua. Y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo que viene y viene por la debilidad de tu oración. Porque, escúcheme esto, la oración es una gracia que Dios nos concede. Es irónico que a veces Dios nos da una gracia para orar una hora y nosotros nos llevamos los créditos. Porque nadie en su sano juicio y en su capacidad puede conectarse 1 hora, 2 horas, 3 horas hablando con el Padre. Quiere decir que la oración es una gracia que el Espíritu nos concede. Y Él se queda ahí, como Él está aquí, Él se queda para escuchar tus oraciones. Y cuando estás flaqueando, y cuando estás divariando, y cuando estás balbuceando, y cuando estás incoherente, Él viene en tu espíritu y enciende una llama. Y tú empiezas a hacer sonidos, ruidos, gemidos, o a hablar en lengua. Y cuando eso sucede, es el mismo Espíritu, desde tu espíritu, hablando directo con el Padre, conforme a la exacta voluntad de Dios.
para que lo que tú estás orando sea hecho en el nombre de quien se sentó en el trono de la gracia. O sea que si tú estás orando, lo que más te conviene es pedirle ayuda al Espíritu Santo. Y si sientes al Espíritu intercediendo a través de ti, dite a ti mismo en tu mente: Dios me va a responder. Aleluya. Pero Cristo siente un fuego. Pero Cristo está ahí sentado. Hay gente, teólogos, que dicen que cuando Satanás y los hijos de Dios, llamados ángeles, fueron a la presencia de Dios, que Satanás lo dejaron a una distancia y no tuvo acceso al lugar donde los ángeles tuvieron acceso. Yo no creo eso, yo creo que sí tuvo acceso. Él estaba ahí hablando con ellos. Algo estaba haciendo él ahí. Dios le dice: muchacho, ¿y tú? Oh, aquí tranquilo, que vengo de recorrer la tierra. ¿Por qué? Porque el diablo no duerme. El diablo no tiene almohada ni tiene una cama king size con una sábana de extra large. El diablo no tiene aire acondicionado. El trabajo de él es troncharle la vida a la gente que le robaron su asignación. Cuando él ve que alguien tiene la imagen de Dios, él quiere como volverse loco y dice: oh, esta gente, ¿de dónde fue que salieron? Y aunque, por eso le digo, la legalidad, tenga cuidado, porque esto trabaja por legalidad. Tenga cuidado lo que usted recibe, tenga cuidado a donde usted va, tenga cuidado lo que usted cree. Porque la diabla está esperando que le abran una brecha. Por eso cuando él se apareció en la Santa Cena, ¿a quién fue que se le metió? A quien tenía la puerta abierta, y se le metió el diablo a Judas. Dijo: aquí. Entonces eso significa que el enemigo de tiempo en tiempo, ¿cómo es su nombre? Zoila, discúlpeme, que usted sabe. Entonces, de tiempo en tiempo, el enemigo va a la presencia de Dios y discúlpeme que voy a usar su nombre, y le dice: ¿de dónde vienes, Satanás? Vengo de visitar la vida de Zoila. ¿Acaso no ves todo lo que está pasando en la vida de ella? Es que tú te haces el ciego de las cosas que te han hecho esa gente. Esa gente nada más te alaban cuando tienen cuarto. Si le está yendo en el trabajo bien, van a la iglesia. Y si me lo estoy llevando yo y mi pan al mágaro, no van. Esta gente está regulada por cómo les va. Te traicionan, te usan. Hay gente que tú lo has sanado y fueron y tú lo sanaste y hasta se fueron. Pero hablando de una sola, él le menciona a todo el mundo. Tú no ves a esa gente, lo ponen a hacer un ayuno de 7 días en Casa de los Olivos y se jaltan de picapollo a las 12 del día. Yo vi a alguien que hizo así, disimuladamente hizo así y se dio en el pecho. ¿Cuánto alaban a Dios? No, tranquilo, no se sienta culpable. Usted mismo agarre y aplíquese la sangre por charlatán. Entonces, el enemigo va a acusar, buscando la manera de que Dios le dé acceso a tu vida para cortarte de la tierra. Algo que te ayude a desconectarte del destino. Porque dicen los que estudian las raíces hebreas
que la razón por la que los ángeles están en el cielo es para ver los edictos de Dios conforme a los hijos de Dios y conforme a cómo han caminado sobre la tierra. Es decir, para ver a quién le toca ser bendecido y a quién le toca que lo... Ellos van para conocer los designios de Dios y ver qué es lo que te toca a ti en esta temporada. Y en medio de esa reunión siempre está aquel tipo en medio de ellos, diciendo, en serio, tú le vas a bendecir a Zoila en esta temporada. Y tú no sabes que Zoila, hablando como, él se pone como abogado para legislar y abogar, buscando la culpa con evidencias, y empieza a sacar evidencias. Mientras que en la tierra también se dedica con uno asignado a que usted se sienta culpable, a que su vida se esté yendo a pedazos, a que usted diga, no sirvo para nada, no valgo la pena. Unos demonios del infierno asignados día y noche para susurrarte al oído y decirte, ¿y tú crees que Dios va a hacer lo que dijo acerca de ti? ¿Tú crees que tú vas a lograr alcanzar? ¿Tú te vas a morir en esta temporada? Pero tranquilo, porque en el cielo está viendo otro movimiento. Entonces el diablo está ahí, ¿tú te crees que ella? ¿Y tú te crees que él va a hacer esto y que ella va a hacer aquello? Hasta que Dios tiene que decirle a Satanás, mira para allá. Y cuando Satanás mira para allá, ve un trono, dice, no venga con eso ahora. Dice, no, mira para allá. No relaje. Y cuando Satanás ve a la derecha y ve un trono, y en el trono ve a uno que no se parece al que nos pintaron en la iglesia católica, y no se parece a uno que ponen en un crucifijo, que parece un demacrado de África, que ha pasado hambre, que es un endeble lleno de perforaciones. No, ahora el que está sentado en ese trono no se parece al que nosotros nos pintaron. Ahora hay un gigante sentado en el trono. Hay alguien. Cuando usted lee Apocalipsis y usted lee acerca de los juicios y de los demonios que salen de abajo de las fosas, y usted se llena de terror, pero más terror debe de darle a las tinieblas la parte donde dice, y vino con un caballo blanco que tenía unos siglos. Y en la cinta decía, Rey de Reyes, Señor. Yo siento que algo está pasando.